Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hablando de la evangelización y hablando del celo apostólico, después de haber considerado el testimonio de San Pablo, verdadero campeón de celo apostólico, hoy nuestra mirada se dirige no a una única figura, sino a la constelación de los mártires, hombres y mujeres de todas las edades, lenguas y naciones que han dado la vida por Cristo, que han derramado la sangre por confesar a Cristo. Después de la generación de los apóstoles, han sido ellos, por excelencia, los testigos del Evangelio, los mártires. El primero fue el diácono San Esteban, lapidado fuera de las murallas de Jerusalén. La palabra martirio deriva del griego martiria, que significa precisamente testimonio. Un mártir es un testigo, uno que da testimonio hasta derramar la sangre. Sin embargo, enseguida en la iglesia se usó la palabra mártir para indicar a quien daba testimonio hasta el derramamiento de la sangre. Número 1. Es decir, en un principio la palabra mártir indicaba el testimonio dado todos los días. Luego se utilizó para indicar al que da vida con el derramamiento. Pero los mártires no deben ser vistos como héroes que han actuado individualmente, como flores que han brotado en un desierto, sino como frutos maduros y excelentes de la viña del Señor, que es la Iglesia. En particular, los cristianos, participando asiduamente a la celebración de la Eucaristía, eran conducidos por el Espíritu a configurar su vida en la base de ese misterio de amor. Es decir, sobre el hecho que el Señor Jesús había dado su vida por ellos y por tanto, también ellos podían y debían dar la vida por Él y por los hermanos. Una gran generosidad, el camino de testimonio cristiano. San Agustín subraya a menudo esta dinámica de gratitud y de intercambio gratuito del don. Esto es, por ejemplo, lo que él predicaba con ocasión de la fiesta de San Lorenzo. Ejercía el oficio de diácono. Allí administró la sagrada sangre de Cristo y allí derramó la suya por el nombre de Cristo. El misterio de esta cena lo expuso con toda claridad el bienaventurado apóstol Juan al decir: como Cristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregarla por nuestros hermanos. Primero de Juan 3:16. Esto, hermanos, lo entendió San Lorenzo, lo comprendió y lo realizó. En efecto, preparó cosas semejantes a las tomadas en aquella mesa. Amó a Cristo en su vida y le imitó en su muerte. Sermón 304:14, PL 38, 1395
1397. Así San Agustín explicaba el dinamismo espiritual que animaba a los mártires. Con estas palabras, los mártires aman a Cristo en su vida y lo imitan en su muerte. Hoy, queridos hermanos y hermanas, recordamos a todos los mártires que han acompañado la vida de la Iglesia. Estos, como ya dije tantas veces, son más numerosos en nuestro tiempo que en los primeros siglos. Hoy hay muchos mártires en la Iglesia, muchos, porque por confesar la fe cristiana son expulsados de la sociedad o van a la cárcel. Son muchos. El Concilio Vaticano II nos recuerda que el martirio en el que el discípulo se asemeja al maestro, que aceptó libremente la muerte por la salvación del mundo y se conforma a él en la efusión de su sangre, es estimado por la Iglesia como un don eximio y la suprema prueba de amor. Lumen Gentium 42. Los mártires, imitando a Jesús y con su gracia, convierten la violencia de quien rechaza el anuncio en una ocasión suprema de amor, que llega hasta el perdón de los propios verdugos. Interesante esto. Los mártires perdonan siempre a los verdugos. Esteban, el primer mártir, murió rezando: Señor, perdónales, no saben lo que hacen. Los mártires rezan por los verdugos. Si bien son solo algunos a los que se les pide el martirio, todos deben estar prestos a confesar a Cristo delante de los hombres y a seguirle por el camino de la cruz, en medio de las persecuciones que nunca faltan a la Iglesia. Pero ¿esto de las persecuciones es cosa de entonces? No. Hoy hay persecuciones contra los cristianos en el mundo. Muchos. Son más los mártires de hoy que los de los primeros tiempos. Los mártires nos muestran que todo cristiano está llamado al testimonio de la vida. También cuando no llega al derramamiento de la sangre, haciendo de sí mismo un don a Dios y a los hermanos, imitando a Jesús. Y quisiera concluir recordando el testimonio cristiano presente en cada rincón de la tierra. Pienso, por ejemplo, en Yemen, una tierra desde hace muchos años herida por una guerra terrible, olvidada, que ha dejado tantos muertos y que todavía hoy hace sufrir a tanta gente, especialmente a los niños. Precisamente en esta tierra ha habido testimonios luminosos de fe, como el de las hermanas misioneras de la caridad, que han dado la vida allí. Todavía hoy están presentes en Yemen, donde ofrecen asistencia a ancianos, enfermos y a personas con discapacidad.
Algunas de ellas han sufrido el martirio, pero las otras arriesgan la vida y van adelante. Acogen a todos, de cualquier religión, porque la caridad y la fraternidad no tiene confines. En julio de 1998, Sor Aleta, Sor Seila y Sor Michelle, mientras volvían a casa después de la misa, fueron asesinadas por un fanático porque eran cristianas. Más recientemente, poco después del inicio del conflicto todavía en curso, en marzo de 2016, Sor Anselme, Sor Marguerite, Sor Reginette y Sor Judith fueron asesinadas junto a algunos laicos que las ayudaban en la obra de la caridad entre los últimos. Son los mártires de nuestro tiempo. Entre estos laicos asesinados, además de cristianos, había fieles musulmanes que trabajaban con las hermanas. Nos conmueve ver cómo el testimonio de sangre puede unir personas de religiones diferentes. Nunca se debe asesinar en nombre de Dios, porque para Él todos somos hermanos y hermanas, pero juntos se puede dar la vida por los otros. Recemos para que no nos cansemos de testimoniar el Evangelio también en tiempo de tribulación. Que todos los santos y las santas mártires sean semillas de paz y de reconciliación entre los pueblos por un mundo más humano y fraterno, esperando que se manifieste en plenitud el reino de los cielos, cuando Dios será todo en todos. Primera de Corintios 15:28. Referencia número 1. Orígenes. In Johannem 2:10. Cualquiera que dé testimonio de la verdad, ya sea de palabra o de hecho, o actuando de cualquier modo en su favor, puede legítimamente ser llamado testigo. Pero el nombre de testigo, mártires, en sentido propio. La comunidad de hermanos, sorprendida por la fortaleza de los que lucharon por la verdad o la virtud hasta la muerte, ha tomado la costumbre de reservarlo para los que han testificado el misterio de la verdadera religión con el derramamiento de sangre.